tema claves de acceso a la conciencia superior. Y empezaremos diciendo que cuando los 5 sentidos están paralizados, cuando la mente está paralizada, cuando el intelecto está paralizado, eso es lo que el sabio denomina estado superior. Cuando hemos paralizado todos los sentidos a voluntad, es cuando el sabio dice: has entrado en un estado de conciencia superior. Lo que sabéis jamás podrá decepcionaros, porque un saber no presenta dudas internas. Uno tiene una absoluta certidumbre sobre cuál es su posición. Esto es cierto en todo lo que uno experimenta, tanto físico como metafísicamente. Los conocimientos nunca podrán decepcionaros, porque están entretejidos en la trama de nuestro propio ser interno. Si no dudamos de lo que es y sabemos lo que es, nunca nos veremos decepcionados. A las creencias siempre les acompaña la insidiosa duda, mientras que los conocimientos están libres precisamente de dichas contaminaciones. Esta es la razón por la cual todos los estudiantes de teosofía profundizamos en su estudio y sobre todo en la práctica de la misma. Cuando se produce una profunda revelación, debemos adoptar una actitud muy seria respecto a nuestra propia vida, ya que en el instante en que reconocemos nosotros mismos que estamos en contacto con la verdad, tal como ella es, nos damos cuenta de la trascendencia de lo que se nos está siendo revelado. Si no es traicionada la duda ni una sola vez, la confianza que pondremos en esa revelación solo puede aumentar. Por lo tanto, cuanto más fuerte es la confianza, más profunda será la sabiduría. Tengamos presente que la duda la origina el ego personal. Todas nuestras dudas son el ego general el que las provoca. La duda no forma parte del yo espiritual. El yo espiritual siempre es certero en todo aquello que hace. Con esta visión de conciencia podemos perfectamente aprender a observar la duda en lugar de atesorarla. La podremos observar y veremos que carece de energía y de fuerza la duda, que nosotros estamos por encima de lo que es la duda. También cultivar la condición de espectador es otra de las claves que tenemos a nuestra disposición. ¿Para qué? Pues para acceder a la conciencia superior. Esta conciencia superior que nos conduce por el camino de la búsqueda espiritual. No podremos parar nunca ya hacia la búsqueda espiritual. En el momento que uno inicia el proceso de la búsqueda, ya no podrá parar, porque cada vez irá descubriendo cosas nuevas. En sí mismo, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Y encontrará tales tesoros interiores que no querrá nunca apartarse de la realidad de aquello que le está hablando en el silencio. Elevemos entonces nosotros esa percepción y cultivemos el aspecto superior que está también en nosotros, aunque no lo sepamos, el del espectador comprensivo, en vez de pensar en nosotros mismos, es decir, como un ser humano que tiene pensamientos, sentimientos y hábitos, con lo cual uno se dice a sí mismo:
empecemos a liberarnos. Empecemos cada uno de nosotros a liberarse para poder abrirse hacia la conciencia real de aquello que Él es. Estoy señalando, a grandes rasgos sí, el camino hacia un nuevo tipo, yo diría, de libertad, en el que nos podemos llegar a transformar, y a transformar precisamente en el espectador de nuestra propia vida, dejando de bailar al ritmo de los demás. Dejaremos de bailar al ritmo de los demás para poder llegar a contemplar nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Pero convertirse en espectador, dice, no tomo parte, pero estoy observando todo. Observando todo con esta visión interior. Sin tomar parte, estoy observando todo. Convertirse en observador supone un acto de amor. ¿Sí? ¿No me miréis así? No me miréis así, esta es la verdad. Supone un acto de amor. Nos saca del mundo de las fronteras que nos hemos ido colocando en la existencia, que nos permite entrar en un espacio de amor puro. Es el observador que trabaja desde dentro, que rompe con las fronteras y exhala el perfume de su amor, de su dedicación hacia los demás. Es un espectador, no toma parte. Y en nuestro interior existe precisamente la dimensión inmutable y eterna de este yo espiritual e invisible, que hace esfuerzos, que intenta hacerse percibir por el yo físico o el yo personal. Es, yo diría, el pensador de los pensamientos sin apegos. Es el pensador sin pensamiento, de pensamientos sin apegos. Y cuando somos entonces realmente capaces de creer en el dominio espiritual del espectador o yo superior, nada va mal, todo va bien, porque el mal no carece de sentido para el espectador. El espectador sobre el mal no tiene ninguna atención, no hay sentido alguno para él. Todo tiene su orden, nada se cuestiona sobre esta perspectiva. Es como vivir en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? ¿Quién ha vivido en él? Bueno, no lo sabemos, pero es como vivir en el paraíso, donde están la eternidad y el alma, al tiempo que uno se encuentra en el cuerpo físico. Nos sentimos que la vibración de los mundos internos nos está acariciando. Pero este espacio, el cuerpo, no es el centro de la existencia. No nos cansamos nunca de decir que no somos el cuerpo, y el cuerpo no es el centro de nuestra existencia. Hay mucho que aprender sobre estas ideas. Cultivar esa condición de espectador sin incluirse en nada. Cultivar la condición de espectador nos pondrá en el sendero donde el yo superior comienza a influir sobre el yo inferior, sobre el yo físico, en lugar de que suceda de lo contrario, en lugar de que el yo inferior empiece a influir en el yo superior. Y hay una frase de Nisargadatta Maharaj que dice: dedícale toda tu atención, examínalo
con amoroso cuidado y descubrirás alturas y profundidades del ser con las que jamás has soñado, absorto como estás en la insignificante imagen de ti mismo. Es bello este comentario. Estas palabras de Nisargadatta describen el poder y el valor de cultivar esa condición mencionada del observador. Él era un auténtico observador, así como otros sabios de la India. La manera de sentir y vivir nuestros propios apegos y sufrimientos se puede cambiar. Vuestros sufrimientos, vuestro dolor, todo esto se puede cambiar cuando aprendemos, cuando de alguna manera aprendemos a acceder a la actitud de este observador y, si es posible, trabar conocimiento con él, con el observador. Y nosotros que miramos todas las cosas, no las observamos. Y el observador que no mira nada, lo ve todo. Así que la mente de cada uno de nosotros genera cada día millares y miles de pensamientos. Estos pensamientos llegan y se marchan. Exactamente igual como los coches que entran y salen de un parking. Uno sale y llega otro y así continúa todo el día. Y así estamos, recibiendo pensamientos y sacando pensamientos uno detrás de otro sin parar, como coches que entran en el parque. Salen y entran, salen y entran. El hecho de observar el flujo de esos pensamientos nos llevará con toda seguridad a observarnos a nosotros mismos. Observando los pensamientos, aquí está precisamente la entrada a ese espacio interior, ese espacio, ese tabernáculo interno en el que podríamos nosotros experimentar la mayor serenidad y la mayor paz que podamos llegar a imaginar. Experimentaremos la alegría y la libertad y al mismo tiempo nos podrá transportar hasta el yo divino y el yo espiritual, que no es una cosa que esté fuera de nosotros, porque es algo que nos identifica con nosotros mismos. Este sencillo ejercicio de observar la mente, conformando nuestros pensamientos, llegaremos a hacer precisamente que los pensamientos no deseados, innecesarios, erróneos, se disuelvan. Observando los pensamientos. La mente es una herramienta extraordinaria con la que podemos trabajar. En un principio, la mente se va a revelar. En un principio la mente se revela. No quiere seguir ningún tipo de instrucción. Ella ha hecho hasta ahora lo que le ha dado la real gana. Un pensamiento, como no lo hemos observado, nos ha arrastrado. Los pensamientos arrastran. Y si nos arrastran, arrastramos al yo interno. Y lo hacemos participar de cosas que no son de su naturaleza. Entonces, sabemos que será difícil de llegar a controlar la mente. Pero si no lo hacemos, cada día que pasa será más difícil. Hemos de empezar a poner orden en nuestra propia casa. Tener nuestros pensamientos
lo suficientemente controlados para que la mente no nos arrastre. Fracasaremos infinidad de veces, porque cuando os pondréis, os sentaréis, intentaréis meditar o intentaréis dejar de pensar, esta sería la historia, intentaréis dejar de pensar, la mente os traicionará. Sin daros cuenta, daréis, digo yo, 3 vueltas al mundo con vuestro pensamiento. Un pensamiento detrás, ni llegaréis a recordaros lo que habéis pensado cuando habéis olvidado de tener la atención en aquello que queríais realizar. Y ahí os demostrará la mente que tiene poder sobre de nosotros. Pero nosotros tenemos todo el poder y podemos llegar a dominar la mente. Porque, como sabéis, el hombre se convierte en aquello que piensa. Y si pensamos siempre, cada vez que perdemos el hilo de la concentración, volvemos nuevamente al mismo tipo de pensamiento que nos conduzca a dejar de pensar, entonces llegará un momento que esto será un hábito que habremos adquirido. Y también nos demostrará que las disciplinas que estamos imponiendo a nuestra personalidad están dando el efecto apetecido por nosotros. Y nos damos cuenta que le estamos ganando la partida a la mente. Y aquello que nos dejó dicho Madame Blavatsky, que la mente es la destructora de lo real, será vencida por el discípulo, porque habremos sabido parar la energía mental, porque la podremos controlar nosotros mismos. Porque no se trata, ella dice que el discípulo mate la mente, pero quiere decir que mate ese tipo de pensamientos que a través de la mente llegan hacia el exterior. Sin necesidad de matar a esos pensamientos, habremos logrado vencerlos y entonces estaremos en el centro de nuestra propia conciencia en el momento en que nos prestamos a meditar. Y una cosa que es muy importante, que si el lugar de la meditación es siempre el mismo y que no se hace nada más allá que este trabajo, creáis un ambiente que simplemente el hecho de entrar no habrá necesidad de preparar la mente. El propio ambiente hará el trabajo. El ambiente tiene un peso fortísimo sobre la personalidad. No sé si habréis notado en ocasiones al entrar que aquí hay un ambiente que no tiene nada que ver en absoluto con lo que hay en la calle. Cuando entramos aquí es como si dejáramos todo fuera, entramos limpios, con una mente completamente descargada, porque si entramos con la mente cargada no podremos aprovechar nada de lo que se está haciendo. Pero si entramos dispuestos, entregados, entonces conectaréis con el aura colectiva que creamos estando todos aquí juntos. Y si conectamos con el aura colectiva, estamos todos unidos en el mismo pensamiento y en la misma intención con el tema que se está hablando. Y a vuestra mente llegarán las palabras antes de que éstas sean pronunciadas. Un clarividente nos dice que cuando hay la atención, cuando el individuo está atento, está bebiendo lo que se está tocando, dice, hay un hilo que emerge del centro coronario, ahí, ¿cómo le llaman? Sahasrara, surge de aquí y conecta. Y mientras está conectado lo entiende todo. Y te dicen que cuando se ha acabado, se desconecta y te dicen, oiga,
todo lo que estaba diciendo lo entendía perfectamente. Ahora, si tengo que hablar, no sé ni por dónde empezar. Mientras estaba conectada, esto estaba al dedillo, lo entendía perfectamente. Pero si luego lo tiene que explicar, no puede, porque la conexión no está. Y esa conexión, esa hora colectiva, la creamos todos nosotros. Este es un poco lo que se llama el Deva de la rama. Le llamamos el Deva de la rama. El hecho de observar el flujo de los pensamientos nos llevará a observarnos a nosotros mismos. Observando los pensamientos, aquí está la entrada a ese espacio interior, porque estamos ya observando los pensamientos y estamos en este espacio de entrada hacia adentro, donde libres ya, en este momento, de todo tipo de pensamiento, llegaremos a experimentar el júbilo, la alegría, la libertad, que nos transportará hasta ese yo real, auténtico, espiritual que somos todos. Nuestro mundo interior es una frenética colmena de actividad que los mismos pensamientos que se repiten interminablemente están siempre presentes. Es como una colmena, uno detrás de otro, no paran, hasta te zumban los oídos, en más de una ocasión. Y esa forma de llegar a este lugar de paz interior y en consecuencia lograr la conciencia superior, que es silenciar, que es acallar el frenesí interno, podemos intentar comprenderlo con aquella frase de cuanto más escucho, más profundo se hace el silencio. Cuanto más escucho, más profundo se hace el silencio. Así que al practicar la condición de testigo comprensivo, adquirimos conciencia de que somos algo más. Ahí nos damos cuenta que hay algo más que está en nuestro interior y parece que nos está acariciando, no nos está tocando, pero parece en estos momentos de recogimiento que nos está acariciando, de que somos algo más que los pensamientos, sentimientos y sensaciones. Aprendemos que somos muchísimo más que un esclavo del conjunto de pensamientos, creencias, comportamientos adquiridos que hemos ido practicando a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, y que esta nueva percepción comprendemos que nos irá conduciendo precisamente a niveles de vida cada vez más elevados. Si lo vamos siguiendo y lo vamos sintiendo en este estado de recogimiento interior, nos daremos cuenta que hace que nuestra conciencia se haga cada vez más ingrávida, como que se está desconectando de las emociones y del cuerpo físico, se hace más ingrávida y que se eleva hacia los mundos internos. Esta percepción de esa conciencia real, que es lo único que se desarrolla en nosotros, nos pondrá en contacto con lo divino y lo eterno del yo espiritual, elevándonos por encima precisamente de todas aquellas creencias ambiguas
y antiguas que nos impedían ver con claridad la luz del sol solar interno. Estas relaciones internas que se pueden crear internamente y que podemos hacerlo si ponemos toda la carne en el asador, toda la voluntad en el trabajo que queremos hacer, nos permitirá trascender ese ego personal. Trascender el ego personal quiere decir entrar en el ego espiritual. Habremos rebasado la frontera del mundo material y el mundo espiritual. Entraremos con éxito dentro de este mundo espiritual. Elevándonos por encima precisamente de las creencias anteriores que nos impedían ver con claridad nuestro mundo espiritual. Estas relaciones internas, además de trascender el ego personal y las formas antiguas de nuestro propio ser, el observador, yo diría que es comprensivo, nos abrirá la puerta en esa comunión espiritual que estamos realizando en ese momento de recogimiento. Y yo añadiría también, nos abrirá la puerta espiritual de nuestros propios seres queridos. Aunque esto sea aparte de nuestra propia personalidad. También estamos acostumbrados a observar el cuerpo. Y ello no es difícil porque imaginamos que la observación del cuerpo físico lo hacemos con la mente. Entonces nos preguntamos, ¿qué utilizamos para observar la mente? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Qué utilizamos para observar la mente? No podréis utilizar la mente interior porque no tiene acceso a la mente superior. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para observar la mente? Hay una tríada superior por encima del manas, ¿no? Y esa tríada superior, el ego, pasa del atma al buddhi, del buddhi al manas. El ego es uno. Entonces es precisamente el ego superior al ego anterior. Al ego superior al ego anterior. Si el anterior ego estaba en lo personal, quien estimula el acceso al ego superior es el propio ego superior. ¿Sí? Porque es el que tenemos por encima del ego personal. Tratemos de ver los pensamientos como un componente de nuestro cuerpo-mente, pensando que los pensamientos son cosas, simplemente cosas que nos permiten salir fuera de ellas y observarlas. Son también cosas que están almacenadas en el almacén, ¿cómo se llama? El almacén que hay encima de las casas. El desván, ahora. Pensamientos que tenemos en el desván ahí esperando ser utilizados. Y en el desván de la mente hay gran cantidad de pensamientos. Y cuando estamos nosotros
que desconectamos con las cosas, estos pensamientos quieren pasar. Porque también es importante que nosotros damos preferencia a ciertos pensamientos. Damos preferencia a ciertos pensamientos y a ciertos pensamientos no los dejamos manifestar. ¿O dejáis manifestar todos los pensamientos? Imposible, no puede ser. Hay muchos que no los dejamos manifestar, porque son pensamientos que están en este subconsciente, en el desván, que en momentos determinados quieren aprovechar la ocasión para salir. Pero como nosotros tenemos el control, no los dejamos salir. Y cuando perdemos por un momento el control, estos pensamientos salen con la fuerza que sale el tapón del champán cuando lo movéis. Cuando lo movéis, el tapón sale. Nosotros pensábamos que le teníamos el tapón bien puesto y que no podían escaparse. Y en momentos dados ya hemos creído que tenemos dominada la situación, que tenemos el control de la mente. Y el control de la mente, cuando puede dispararse, lo hace. Y entonces descubrimos que simplemente lo teníamos ahogado, no lo dejábamos salir. ¿Cuántas veces en un momento determinado algo que os hacen o que sentís, se os enciende dentro este fuego que pugna por dispararse en una especie de crisis rabiosa, ¿no? Y vosotros la aguantáis y os hace el efecto que estáis poniendo una manta sobre el fuego para ahogarlo, ¿no? Pero hay veces que se os escapa la manta y entonces sale todo. Y cuando sale todo, estáis deshechos, físicamente y mentalmente, moralmente, porque no habéis podido controlar la situación, ¿no? Vosotros ya no, porque sois ángeles, pero yo... La paz es la ausencia del conflicto. Por eso es bueno ya desde buena mañana salir de casa con una mente serena y una mente en paz. Paz es vivir la presencia de Dios. A medida que aprendemos a silenciar el diálogo interior y sentirnos más en paz, la sentiremos tanto en el cuerpo físico como en nuestro mundo interior. La sentiremos en todos los niveles, físicamente, mentalmente, emocionalmente y, como no, espiritualmente. Y ese silencio que podremos llegar a experimentar es precisamente la única voz de nuestro Dios interno, la única voz de nuestro Dios interno, cuyo lenguaje es el silencio. Y eso para nosotros es incomprensible, cuyo lenguaje es el silencio. Dice que cuando el silencio nos habla es como el redoblar de un tambor en nuestro interior. Ahoga todos los otros posibles ruidos que podrían enturbiar esa voz. No es que sea un ruido, es una voz, la voz del silencio. Hay un libro que se llama La voz del silencio. Vete los aforismos, que es lo que nos está diciendo la voz del silencio. Es una voz inaudible, no sonora, inaudible, pero que uno puede percibir e interpretar internamente porque percibe el mensaje oculto de esa energía que estamos captando. Porque no es una voz, es una energía que estamos captando. Y una energía que viene de nuestro interior. Pero este silencio solo vale lo que traigamos al regresar de él. Este silencio que podemos
experimentar, no tiene importancia, porque lo único que vale para nosotros es lo que traemos del silencio, de aquello con lo que nos quedamos. La capacidad para penetrar en el interior, conocer lo que realmente somos a la vuelta, trae consigo este silencio del diálogo interno. ¿Habéis intentado establecer ese diálogo interno con vosotros mismos en el silencio de los sentidos? ¿Lo habéis intentado realizar? Seguro que sí. Cuando vais a meditar, lo primero que uno tiene que procurar es calmar los sentidos. Uno no tiene que hacer más, pero en un principio, por lo menos, calmar los sentidos e intentar estar atentos a cualquier tipo de vibración que podemos escuchar en este silencio interno. Y cuando uno oye esa voz, en un momento determinado, no tiene que pensar que es una entidad espiritual que le está hablando, porque hay quien piensa que ha oído una voz y dice, es la Virgen María la que me está hablando, es San Pedro, San Pablo, Jesús me está hablando. No, es su propio ser divino que le está hablando, porque está en un momento de recogimiento, está en un momento de entrega, está, entre comillas, arrodillado ante el ser divino que se muestra él mismo en los planos internos. Figuraros el cuadro, la imagen que os voy a dibujar. Un discípulo embelesado dentro de esta enseñanza espiritual se va centrando en la conciencia del sí mismo, va penetrando en ella y se encuentra ante una puerta. Llama a esta puerta, la puerta se abre y se da de bruces con la figura de su maestro interno. Cae de rodillas con una explosión de llanto. ¿Veis la imagen? Está ante sí mismo. Está ante la conciencia real y eterna de aquello que lo está representando los mundos internos. Pero el discípulo ha sabido ascender poco a poco, desprendiéndose a medida que avanzaba de todos los deseos groseros, se ha desprendido de todo ello, no en aquel momento, sino en tiempo, practicando diariamente la disciplina de acercamiento a su propia realidad. Y cuando se encuentra ante su propia realidad, no puede frenar los sollozos de felicidad que está experimentando. Continuamos con la imagen. El maestro interno pone las manos sobre la cabeza del futuro discípulo que acaba de entrar en el tabernáculo inmaculado del mundo causal, en conciencia despierta. Al sentir el contacto, lo de sus manos, lo pongo yo, de las manos de su maestro en contacto con la conciencia real de aquello que él es, se le abre la conciencia. La conciencia limitada se le abre hacia los planos internos. Pues bien, esta imagen, que es bella, esto os ocurrirá a cada uno de vosotros y a mí mismo, a su debido tiempo. En principio, en sueños. Y más tarde, en realidad consciente. Hay un libro, ¿cómo se llama?, de Mabel Collins, Por las puertas de oro. ¿Lo habéis leído? Por las puertas de oro. Leedlo. Hay una cita
que me encanta. Es una cita del legendario Hermes Trismegisto, que él dice: Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no se encuentra en ningún sitio. Esto sí que es una frase oculta de misterio tremendo. Hermes Trismegisto era un sacerdote de Egipto, no sé de qué dinastía de Egipto, y él dijo esta frase que es muy bella y yo la tengo anotada en la cabeza porque me encanta. Dios, o también se dice de otra manera, Dios delimita su campo de acción en una esfera con el fin de que la mente limitada pueda comprender la grandeza de su manifestación. La circunferencia no está en ninguna parte y el punto de la conciencia real del ser está en todas partes. Es la misma frase trabajada por los ocultistas actuales, por Madame Blavatsky. Es decir, delimita su campo de acción, pero en una circunferencia, pero esta circunferencia no está en ninguna parte. ¿Veis? Pero la delimita en forma de una circunferencia porque nuestra mente es limitada. Por lo tanto, no le podemos decir a una mente limitada que hay una circunferencia ilimitada. No puede comprenderlo. La mente necesita algo limitado. Entonces, comprende que hay una circunferencia que limita el campo de acción, el campo de evolución del logos, pero luego se nos dice que esta circunferencia no está en ninguna parte, nos lo aclara. Y el punto de la conciencia real del logos está en todas partes, en vosotros, en mí, en el agua, en el árbol, en el aire, la conciencia real, el punto, en todas partes. Esto es el ocultismo puro. El centro del absoluto, este centro de conciencia del absoluto, de Raman, y también el nuestro, el centro de conciencia nuestro, el punto Bindu, que le llaman, está en todas partes y no conoce límite. No hay límite para ese punto real, el punto laya de la conciencia, de aquello que somos, no tiene límite. Así pues, el recogimiento y la meditación nos pone precisamente en contacto con nuestro propio núcleo, que es el núcleo mismo de Dios, con ese punto de entrega de meditación. ¿Os dais cuenta? La meditación es la disciplina y la herramienta más eficaz para los europeos, porque los orientales ya la practican desde siempre, pero además tienen otra técnica que para nosotros es muchísimo más difícil. Es más corta, pero es muchísimo más difícil. Y la técnica de los orientales realizados es lo que se le llama el vichara. El vichara es como quien dice, como decía Saturnino Torra, como quien dice Coca-Cola, 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 llegará un momento en que se encontrará en sí mismo. Y el vichara de Ramana Maharshi es: ¿quién soy yo? Esta es la pregunta. El resultado es el siguiente. La mente no puede responder, porque la mente no es el yo. Y si no es el yo, no puede responder. Solamente puede responder el yo real, desde un lugar más profundo que la mente. Para ello, la conciencia tiene que ir más allá de la mente y aterrizar en el corazón. Y entonces es el corazón quien habla directamente a la conciencia. Y la conciencia tiene
la revelación de aquello que somos. Y como que la conciencia descenderá nuevamente a nuestro estado vigílico, nosotros participamos también de esa gloriosa experiencia que el discípulo puede obtener en los mundos internos. Es de extrema importancia que lleguemos a entender todas estas cosas. La meditación no es decir, bueno, ahora me siento y voy a pensar, o voy a dejar de pensar, voy a respirar bien, voy a practicar uno, el otro, un pranayama, pom, pom, pom. Es una entrega. La meditación es una entrega. Me entrego a la realidad una. Cuando uno dice, a través de esta invocación, percibo la verdadera vida del alma, me entrego con espíritu de devoción y respeto para recibir a nivel interior vuestra santa y divina gracia, la santa y divina gracia de Dios interno. Cuando hay esta devoción, esta reverencia hacia el ser interior, hay siempre respuestas, pero no tiene que ser una actitud forzada, sino que tiene que ser una actitud totalmente sincera que sale del corazón. No tiene que venir de la mente, porque si viene de la mente, está limitado. Si sale del corazón, sale de lo eterno, de lo divino, de aquello que no tiene ni principio ni tiene fin. Es de extrema importancia que entendamos esto, porque nos ayudará a silenciar el diálogo de la mente. La mente siempre está dialogando con cosas, mira, tengo que hacer esto, oh, pues sí, tengo que ir a planchar, pues tengo que hacer los platos, oh, no tengo muchas ganas de hacer los platos, mira, me iré a escuchar un poco la radio o la televisión, o voy a leer la novela y después ya haré lo demás, porque ahora estoy un poco cansado, no tengo ganas. Eso es un diálogo mental de la mente, ¿ves? Y cuando uno está haciendo el trabajo y no está pensando en el trabajo, sino que está pensando en estas verdades, el que no las conoce tiene que centrarse en lo que está haciendo. Pero nosotros podemos hacer ciertas cosas internas al mismo tiempo que hacemos cosas externas, porque están sabidas y de una manera automática se realizan. Figuraros, en una ocasión, aquí me asusté, os explico un caso, me asusté, de verdad tuve que parar. Estaba bajando desde Font-Romeu, es Francia, en alta montaña, y tenía que descender hacia Perpiñán, que está Perpiñán a 80 kilómetros de Font-Romeu. Y la bajada es una bajada que desciende mucho y con muchas vueltas. ¿Queréis creer que hice la mitad del camino, alrededor de los 40 kilómetros, sin tener conciencia que estaba conduciendo, sino que estaba metido en todas estas ideas, sin darme cuenta, metido en todo esto? Y cuando recuperé la lucidez del momento externo, tuve que parar porque me asusté. Digo, porque yo no conducía, el instinto conducía. Otra parte de mí conducía, pero yo no estaba ni en el coche, ni estaba conduciendo. Y esto es lo que me produjo un susto. Digo, pues cuando conduzca no puedo hacer esto. Cuando conduzco tengo que optar por lo que estoy haciendo. Porque claro, hubiera podido cometer cualquier tontería. Porque son abismos lo que hay en esa carretera. Son grandes abismos, caídas enormes. Pues bueno, ahí es cuando uno está meditando, puede hacer otras cosas, siempre que estas cosas no sean peligrosas. Fregar los platos, planchar no, porque uno se puede quemar. Bueno, planchar,
doblar la ropa, esto las señoras, los señores, pues cuando tienen que clavar un clavo, bueno, que no piensen en esto porque se van a dar en el dedo. O sea, en aquellas cosas que se hacen maquinalmente sin necesidad de pensar en ellas, entonces es una forma de interiorizarse. Y veréis que el cuerpo físico coge la tendencia de hacer las cosas sin necesidad de prestar atención. Porque hay un mecanismo. A ese mecanismo, creo que ayer lo dije también, se le llama, hay dos mecanismos. Hay el sistema nervioso cerebral y el sistema simpático. El sistema nervioso cerebral hay que estar atento en lo que se hace. Y en el simpático no hay que hacer nada. Por ejemplo, vosotros estáis respirando. ¿Estáis prestando atención a la respiración? Se hace sola. No decir, tengo que respirar, sacar el aire, poner el aire, no. El corazón está latiendo. Pim, pam, pim, pam. Ponéis la atención en el corazón, él está haciendo el trabajo y nosotros no estamos con él. Por ejemplo, la digestión. Cuando hacéis la digestión, hacéis una buena comida y tras la comida hay una buena digestión. ¿Prestáis atención a la digestión? Se hace sola. Ha llegado un momento que hay un automatismo que absorbe la dirección de las cosas que estamos haciendo. Si nosotros empezamos a meditar en profundidad, llegará un momento que se establecerá esa comunión con el simpático y entraremos en meditación profunda sin necesidad de estar pensando que estamos meditando. ¿Sí? Igual que hacemos las otras cosas, podemos hacer estas. Digo estos ejemplos porque a todos vosotros os pasa. No estáis controlando el corazón, que no se pare. Que no se pare, que no se pare, que funcione. Funciona, funciona. Funciona solo sin necesidad de que pongamos nuestra atención. En los pensamientos igual, sin que pongamos atención también uno detrás de otro, sin parar. Pero en cuanto ponemos atención, ¿para qué? Para distanciar los pensamientos uno de otro. En un principio es importante distanciar un pensamiento de otro. ¿Sabéis por qué es bueno distanciar un pensamiento de otro? Porque entre los dos pensamientos estamos en lo eterno. Cuando no hay pensamiento, porque estamos entre dos pensamientos, pues estamos en lo eterno. Si no hay pensamiento, estamos en la realidad, estamos en lo eterno. Y uno puede quedarse entre dos pensamientos, si tiene la voluntad de frenar, precisamente, si tiene la voluntad de frenar precisamente a esa mente. Entonces tenéis estas dos modalidades. La modalidad de la meditación, que para nosotros quizás es más fácil llegar a controlar, y también la modalidad de la indagación del sí mismo. Paramahansa Yogananda, un yogi que llegó pues a Europa y América y que hizo una labor extraordinaria y que tiene un libro que es su propia autografía, que es una maravilla. Ahí explica todo lo que él ha ido sintiendo en estos momentos de recogimiento. ¿La habéis leído? Sí. ¿Sí? La historia de Yogananda. Bueno, pues volvedla a leer. Porque si no os ha dicho nada, a la segunda vez os dirá algo. Yo me lo he leído 3 veces. Vale la pena, porque en cada lectura he encontrado cosas que no me había fijado en la primera. Paramahansa Yogananda dejó dicho: yo no vengo con placeres mundanos, sino vengo a despertar vuestras dormidas memorias inmortales. Vaya, ¿eh? Vengo a despertar vuestras memorias inmortales. Son frases que han quedado para una eternidad. Estoy plenamente convencido que en nuestros momentos de silencio, en nuestros momentos de recogimiento, interiorización y meditación, todos más o menos nos decimos lo siguiente:
sé que mi yo superior está siempre dispuesto a elevarme más allá del mundo que percibo con mis sentidos. Sé que mi yo superior está siempre dispuesto a llevarme más allá de lo que percibo con mis sentidos. Porque nuestros sentidos ya los conocemos de sobra, porque los escuchamos mucho, demasiado. Pero nuestro yo superior, que él no vive de los sentidos, sino de la percepción directa del ser divino, es quien habla en este sentido. Sé que mi yo superior. A diferencia del yo inferior, de este yo inferior o personal, al cual definimos como el aspecto exclusivamente físico de nuestra realidad, una realidad como opuesto a la parte superior espiritual. Nadie ha visto nunca el rostro del ego inferior. Nadie ha visto nunca el rostro del ego inferior o personal. La razón por la cual nadie lo ha visto es porque se trata de una idea. Es una ilusión. Mantener esa ilusión puede impedirnos conocer nuestro verdadero yo. Nuestro yo personal, y no creo equivocarme al hacer esta afirmación, es hijo de nuestra mente personal. El yo inferior es hijo de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestra mente intelectiva. Porque es con nuestros pensamientos que lo estamos engordando. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, no te preocupes, ahora te ocurre esto porque tu yo ha engordado mucho. Yo digo esto porque a mí me lo han dicho. Me lo han dicho cuando era joven, pues hacía mucho deporte, como os dije, y tenía un compañero que tenía 7 años más que yo tenía 13, él tenía 20, y bueno, aprendí muchísimas cosas de él, y al cabo de varios años, yo milité en los movimientos espiritistas, y un día nos encontramos, y dice, ¿qué haces? Pues mira, estoy en esto, y dice, no está mal, no está mal, pero bueno, hay cosas mejores, me dijo, hay cosas mejores, pero no me decía nada. No está mal, no está mal. Al cabo de varios años nos volvemos a encontrar. ¿Cómo vas con aquello que hacías? Digo, pues ya no lo hago, lo he dejado. ¿Así? ¿Qué es lo que haces? Hago teosofía. Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces ya debes conocer a Blavatsky, a Leadbeater, podrás conocer a Van der Leeuw, Sidney. Digo, sí, claro, lo conozco. Y tú dices, pues claro que lo conozco. Digo, ¿cómo que lo conoces? ¿Y cómo es que nunca me has dicho nada? Te lo conozco desde siempre. ¿Y por qué nunca me has dicho nada? Me dijo, porque siempre he visto en ti un ego muy gordo. Porque hacía mucho deporte, y entonces cuando hacíamos deporte siempre tienes una meta que tienes que pasar, y nos esforzábamos muchísimo. Y él era el entrenador. Y entonces me decía, es que todavía siempre has tenido un ego muy gordo. Digo, mira, tú no sabes lo que me ha costado llegar a este punto cuando tú me lo hubieras podido dar al momento. Y entonces le hice hacer, teníamos entonces el centro teosófico en la calle Canuda. Y él era un pintor, era pintor de cuadros y de brocha gorda también. Se ganaba la vida pintando con brocha gorda, pero tenía unas manos para pintar excelentes, y era yo diría, un esotérico, no digo ocultista ni digo teósofo, pero era un esotérico. Y después de esto, vino a unas conferencias que yo di allí, y dice, bueno, me dijo, antes de marchar,
me abrazó y me dice, mira, veo que estás muy bien encarrilado, muy bien encauzado. Y ya no lo he visto más. Lo he encontrado siempre en etapas puntuales en las que realmente me ha podido no decir nada, pero darme a entender que hay cosas mejores al principio. Me decía, el espiritismo ahora te interesa, pero en adelante te darás cuenta que tiene una filosofía muy pobre, que tú habrás llegado a techo y entonces necesitarás que se te amplíe la filosofía de la vida. Efectivamente, esto ocurrió. Tengo mucho que agradecerle en este sentido. Ha sido muy importante, pero siempre ha desaparecido. Ahora, que su vida también fue un desastre, porque era muy, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre. Estos que les gustan... Bohemio. Eso es la palabra, la bohemia. Era muy bohemio, en todos los sentidos, en todos los terrenos. Me acuerdo, estoy explicando aventuras íntimas, pero bueno, me acuerdo que había una muchacha en Valdevidrera muy hermosa, una quinceañera muy hermosa. Éramos más o menos de la misma edad y a mí me gustaba esta muchacha. Y entonces un día, paseando con mi amigo, me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. Digo, bueno, dime, ¿qué pensamientos tienes con María, tal? Digo, pensamiento ninguno, es una chica que es bonita, me gusta. Dice, mira, es que yo estoy enamorado de ella, me dijo. Y me gustaría que me dejaras en terreno libre. Que no había intención. El caso es que se hicieron novios y antes de casarse, pues yo les arreglé un pisito pequeño que él vivía y les arreglé todo esto. Y él lo decoró todo con aspectos simbólicos esotéricos. Y se casaron. Pero su vida fue un desastre, porque era un bohemio. Bueno, se separaron con el tiempo. Pero para ver estas clases de personas que tienen la oportunidad de tener un conocimiento realmente extraordinario y lo utilizaba para crear aspectos fenoménicos. Antonio lo utilizaba para crear aspectos fenoménicos, hipnotizaba animales a personas, los llevaba a un estado de catalepsis, ¿sabéis? El estado de catalepsis, que quedan rígidos, los ponía el cuello en una silla y los pies punta en la otra y se sentaba encima. O sea, un estado de catalepsis y, en fin, todo ese tipo de cosas, junto con otro chico, medía 2 metros, y tenía otro compañero que también medía 2 metros, tal Fábregas. Y los dos estaban entusiasmados con estas cosas, hasta el punto que empezaron a hacer también, bajo un punto de vista de laboratorio de productos químicos, y quemaron la ropa de los pisos de abajo. Bueno, cosas de este tipo. Su vida fue un desastre. Pero al final, al llegar a la vejez, supongo que se habrá calmado. Porque hace que no lo veo, y hace 20 años que estamos aquí, más 5, unos 25 o 30 años que ha desaparecido. Bueno, que ha desaparecido, no sé si se ha muerto tampoco. Rinpoche, en su libro El tibetano del vivir y del morir, dice: 2 personas han estado viviendo en ti durante toda tu existencia. 2 personas han estado viviendo en ti durante toda tu existencia. Una es el ego personal inferior, charlatán,
exigente, estérico y calculador. El otro, el espiritual, oculto, cuya queda y sabia voz quizá has oído o atendido solo en raras ocasiones. Y continúa diciendo, hay un guía sabio, una parte de tu verdadero yo que camina a tu lado mientras avanzas por la senda de la búsqueda espiritual. Esto nos da a entender que tenemos siempre a nuestro lado a un amigo que nunca, nunca se separa de nosotros. Hay un libro de Ramon Llull, a mi amado amigo, al meu amat amic, es en catalán. A mi amado amigo, es una conversación que existe con el amado y el guía, que es su propio ser divino. Y aquí hay una conversación entre el yo espiritual y el yo divino de Ramon Llull. Ramon Llull era un ocultista. ¿Habéis oído hablar de Ramon Llull? Ocultista de Mallorca, mallorquín. Bueno, era muy estudiado por la clase alta. Entonces, por ejemplo, el padre de Montoliu, el abuelo de Montoliu, el abuelo materno de Montoliu, era un marqués con un condado en Baleares. Y el padre de Montoliu pues era otro marqués de un condado de Tarragona, Montoliu fue el fundador de la Sociedad Teosófica junto con Xifré. Con Xifré, ellos dos eran marqueses y fundaron la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica entró en movimiento por la alta aristocracia y fue llegando después a las masas. La alta aristocracia se fue perdiendo con el tiempo porque han habido prohibiciones. Por ejemplo, a Xifré el rey Alfonso XII le dijo a Xifré, mira, si continúas tonteando con esta cosa que llamáis teosofía, pues me veo en la necesidad de decirte que no vuelvas por palacio. Ellos eran condiscípulos del mismo colegio con Xifré y Alfonso XII, el rey. Xifré no volvió a palacio, continuó en su trabajo teosófico, pero no perdieron la relación. No volvió a palacio porque las fuerzas clericales de la iglesia punzaban al rey para que no entraran en contacto con la alta aristocracia. Y entonces el rey, para no crear situaciones, dijo esto a su amigo, pero además no perdieron la amistad porque se encontraban en otras fiestas de la alta aristocracia con el rey, con su esposa que era hermosísima y la esposa de Xifré que era una bella, preciosa mujer, que era ella también marquesa, hija de los mayores de España. Y también entró por María Mariátegui, la que se llama María Mariátegui, que le llamaban más conocida por la Marquesa de Pomar. Marquesa de Pomar, la fortuna más grande de Europa en aquellos momentos, porque tuvo dos maridos. Uno le dejó fortuna y el segundo la hizo millonaria. Los dos murieron y ella tuvo un hijo. Y bueno, ella se codeó con Madame Blavatsky, trabajaron juntas. Y esta también ella formó la Sociedad Teosófica en Francia, una grande de España. O sea que España, por la Sociedad Teosófica, ha trabajado mucho. Bueno. Y continúa diciendo Rinpoché, la memoria de tu verdadera naturaleza, con todo su esplendor y confianza hacia su regreso en ti, que vuelva esto en ti, seas consciente, has descubierto dentro de ti mismo a tu propio instructor. Se ha conocido a sí mismo, que es su propio instructor. Él te conoce
hasta los tuétanos, dado que eres tú mismo. ¿Qué os dice ahora? Cosa que no decimos nunca. Está diciendo que el yo superior que os está instruyendo sois vosotros mismos. Pero como que estáis en el plano físico desconectados de los mundos internos, no lo sabéis. Pero vuestro yo instructor, al que estáis buscando para entrar en contacto con él, sois vosotros mismos. Fuera del pensamiento, fuera de los sentidos y fuera de toda imagen de forma. O sea que el día que descubráis al yo superior, os estáis descubriendo vosotros mismos. ¿Veis un poco? No sé si lo digo bien. Os descubrís a vosotros mismos, porque es una prolongación en esa personalidad del ser divino y eterno que encerráis en vuestro interior. Este ser divino eres tú, nos dice. Pero en lo más profundo de tu corazón. No la idea que tienes de ti mismo. Piensa en él como en tu verdadero yo y escúchale. Rinpoche está diciendo esto. En lugar de prestar atención al discurso del ego inferior. Porque el ego inferior, después de todo, es el hijo de la mente. Antes lo he dicho. Y escuchamos la prolongación de la mente, que es nuestro propio yo inferior. Oirás inspirados mensajes de sabiduría y te liberarás de las exigencias del yo personal. Nos liberaremos de las exigencias del padre del ego, que es la mente. Nos liberaremos del poder de la mente. ¿Vais viendo cómo se engarza la enseñanza a través de distintas culturas? El ego inferior, el yo personal, es el yo falso. Eso que actúa en nosotros para obtener los egoísmos, todas estas cosas que nos conducen placer, todo esto es falso. Porque todo esto es una ilusión. Todo esto aparece y desaparece. Nada queda. El yo verdadero es eterno. Es la fuerza de Dios, o Brahman, manifestado, que habita en nuestro interior y nos ofrece la energía suficiente y necesaria, arropado por lo que llamamos nosotros cuerpo físico. Está vestido, arropado por nuestro propio cuerpo físico. Por lo tanto, estamos más acostumbrados a pensar que somos un cuerpo. Aún, a veces, nos pensamos que somos el cuerpo, porque lo cuidamos más al cuerpo que al espíritu y al alma. ¿O no? Como no lo vemos, no lo sentimos, no lo oímos. Y en cambio, si sentimos y oímos todas las apetencias del cuerpo, seguimos al cuerpo. A pesar de que somos un cuerpo con un alma, que al darnos cuenta de que somos un alma con un cuerpo, el que nos veamos según el ego personal físico es una forma de amnesia, de olvido, de amnesia, que se cura cuando reconocemos quiénes somos en verdad. Esa amnesia que tenemos de no conocer aquello que somos, dice, eso se cura cuando nos encontramos a nosotros mismos. Ya no tendremos que competir para ser el mejor cuando nos encontremos a nosotros mismos. No habrá que luchar, no habrá que competir, ni ser mejor que nadie. Ya no necesitaremos en absoluto acumular ni perseguir honores,
con toda seguridad habremos dejado atrás la idea que hemos cultivado la mayor parte de nuestra vida, en lugar de vernos como algo distinto de Dios y el universo. Viviremos su vida como conexión y no como separación. Así que el ego intenta, por todos los medios, hacernos creer que somos mejores, que somos los mejores, que somos especiales. Decir que alguien es especial significa que algunos son más valiosos que otros, ¿no? Cuando uno es especial, significa que unos son más valiosos que otros. Como si Dios tuviera favoritos en favorecer a unos y no a otros. Nosotros, buscadores de la verdad, sabemos que esto es absurdo. Sin embargo, permitimos que el ego inferior cree categorías y pedimos a los demás que se guíen según los sentimientos que experimentan tras el ego inferior. Nuestro verdadero yo no es especial ni absoluto. No es especial. Es eterno, invisible y espiritual. Eso sí que lo es. La auténtica libertad es la de saber quiénes somos y por qué estamos aquí. Es saber que nuestra propia identidad no se halla en el mundo físico, se halla en el mundo eterno e inmutable de Dios. Es cambiar la polaridad de las cosas, ver las cosas tal cual son, aunque no las veamos. Dichosos son aquellos que creen sin ver, porque para ellos las puertas del cielo estarán abiertas, ¿no? ¿Lo habéis leído en alguna ocasión? Dichosos aquellos que creen sin ver, que tienen la seguridad de que Dios existe en el interior de cada uno y que las puertas de los cielos internos, porque ¿sabéis que el cielo qué es? El cielo tiene 7 niveles en los que nosotros funcionamos. Son los 7 cielos mentales. Unos cielos son con formas y unos cielos son sin formas. Estos cielos sin formas son maravillosos, al cual también se le llama el Devacán. Estudiad teosofía, todo esto lo encontraréis y estaréis muy orgullosos de haber penetrado en estos misterios ocultos para el ser humano corriente. El Devacán es un estado de conciencia glorioso. En él solamente experimentaréis todo aquello exactamente, todo aquello que ha sido bueno para vosotros y conseguiréis actualizar lo que en vida no habéis podido hacer y que teníais ganas de hacer. Vuestros propósitos tendrán un éxito total y rotundo en el Devacán. Aquí no lo habéis podido hacer, en el Devacán lo lograréis. En estos cielos espirituales y divinos. Pasamos por unos estados de conciencia fuera de este cuerpo, cuando el cuerpo físico ha muerto, cuando el cuerpo astral ha muerto, cuando el cuerpo mental ha muerto, es cuando entramos en el Devacán. Y allí solamente tienen entrada aquellas auténticas personas que sienten aprecio por nosotros. Y nosotros sentimos el aprecio de aquellas personas, aunque éstas estén encarnadas. Recibimos este aprecio, este cariño, este pensamiento de amor, de ayuda, lo sentimos en el corazón, porque allí solamente entran las llamadas al corazón. Y no entra nada más, aunque los invoquemos, estas entradas no entran. Solamente entra la sincera llamada de corazón a corazón en el Devacán. Es un estado glorioso, es un estado anterior a la encarnación. Ahí donde estamos. Bueno.
La autorrealización, no sé si estamos aquí, pero es la auténtica libertad. La autorrealización es cuando uno se libera de los sentidos. Esta es la auténtica libertad. No es que nos hayan abierto la puerta y nos hayan sacado a la calle, no. Es la auténtica libertad, porque nosotros nos hemos liberado de los sentidos. Los sentidos ya no tienen fuerza hacia nosotros. Nosotros tenemos el poder de evadirnos de los sentidos, y los sentidos se van, a medida que nosotros nos liberamos de ellos, se van desprendiendo la parte grosera del mismo, y los prolongamos hacia el mundo inmediato superior al físico. Es decir, se prolongan a la percepción del mundo astral. Entonces hay una gran riqueza que se materializa en la conciencia del individuo. Nosotros, buscadores de la verdad, sin embargo, permitimos que el ego inferior cree criaturas. Ya lo hemos hecho, ¿no? Ah, sí. La auténtica libertad es permanente, porque cuando uno se ha liberado, ya no se deja encarcelar nuevamente, porque nosotros estamos encarcelados por los sentidos, y los sentidos son nuestros guardianes, no nos dejan salir del calabozo en lo que los sentidos nos han colocado, no dejan que recibamos la luz del sol espiritual. Entonces nos tienen encarcelados y solamente nos hacen sentir o percibir lo que los sentidos, ellos conectan, con lo que los sentidos se conectan. Así que cuando nosotros alcanzamos ese estado de liberación, entonces nos desconectamos precisamente de estos sentidos y alcanzamos esta auténtica libertad, que es la autorrealización. No es algo que uno adquiera, la autorrealización, sino una comprensión que adquirimos, que una vez conseguida no puede perderse. La comprensión de los misterios ocultos. Siempre los misterios están ocultos, y en esa auténtica liberación de los sentidos uno llega a comprender estos misterios ocultos, y a esto se le llama la autorrealización. Por eso también se nos dice que cuando uno se ha desprendido de todos los apegos, aparece la iluminación. Cuando no hay nada que nos ate al mundo, quiere decir que estamos iluminados por los mundos internos. La auténtica libertad es permanente. Está más allá de todo ese trajín y nos llega como un conocimiento, no como una creencia, y una vez que sepamos en nuestro fuero más profundo que esta experiencia interna de Dios superior es la fuente de nuestra libertad, la poseeremos. Cuando nos demos cuenta, mediante el conocimiento de que es la fuente de nuestra libertad, es cuando ya la poseeremos y nadie nos la podrá quitar. El yo de la autorrealización, que siempre es el mismo, no es el ego personal. Hemos de conocer que la pérdida de la falsa libertad no supone una pérdida. La pérdida de la falsa libertad no es una pérdida. La libertad auténtica no deja lugar al ego inferior. Así que dejamos de ser egocéntricos. Como que hablamos siempre de esto y no lo dibujo, pues mirad. Esto es la mónada, luz divina, la mónada. Esto somos nosotros en realidad. Esto es espíritu puro. Esta es la pureza interna que desconocemos, ese triángulo. Ese triángulo
que decimos que esto es voluntad espiritual, esto de aquí sería sabiduría, inteligencia, intuición, perdón, y esto de aquí sería inteligencia activa. Son tres aspectos de la divinidad, porque la divinidad es esto, el punto laya que está en todas partes. Antes lo hemos dicho, ¿no? El punto está en todas partes, pero el punto se manifiesta de una manera trina, hemos dicho, ¿no? Y esta manera trina la tenemos aquí, 1, 2, 3. Cuando el ego superior se unifica con la mónada o espíritu puro, entonces el ego superior se integra dentro de lo que es la mónada. Y aquí esto también es trino, el ego es uno, es trino, y eso sería Atma, esto sería Buddhi, esto sería Manas. El ego también es uno, pero su manifestación es trino. Y entonces ocurre que cuando la personalidad, el ego inferior, que es fragmento de la vida una, el alma se ha integrado, y el ego personal es hijo de la mente, este hijo de la mente se ha canalizado a través de la conciencia y el poder del alma que penetra en lo físico, se ha canalizado, se ha purificado totalmente, este es el trabajo que estamos haciendo, y se integra en el ego. Se integra en el ego, en este sentido. Esto es la personalidad, integrando los tres aspectos de la personalidad, mente, cuerpo emocional y cuerpo físico, como un solo y único ser. La divinidad, el fragmento del ego. Entonces, ahí se llega a lo que se llama el aunamiento. Esto es el aunamiento. Mónada, con su triple aspecto, el ego con su triple aspecto y la personalidad integrada en el yo, que es el fragmento que surge del yo superior. Todo es uno y ese uno se manifiesta de forma trina. O sea que nosotros también en el plano físico nos manifestamos de una manera trina, pero en realidad esta manera trina con la que nos manifestamos, los tres aspectos del yo superior, que es uno, el ego, se le llama el triple Atman. Del triple Atman surge de cada uno de estos tres una raíz que se conecta en un plano de cuya dimensión está el átomo permanente y se conecta con él. El átomo permanente átmico, el átomo permanente búdico y el átomo permanente manásico, y estos tres átomos permanentes están enlazados con lo que llamamos la tríada superior. ¿Veis? El proceso es este. Y entonces esto, como estamos hablando ya de la liberación total, alcanzaría ese estado de conciencia glorioso, y la mónada, que la veis iluminada, bueno, parece que esté, que no la hago bien, pero parece que esté iluminada, en su principio, antes de descender a los planos inferiores, está apagada. Está apagada porque todo el poder de la propia mónada está en estado latente. Por eso se le llama a la mónada la chispa. ¿Sabéis qué es una chispa? Claro, una chispa. ¿De dónde surge la chispa? Del fuego. Por lo tanto, la chispa tiene el poder del... Pues es un ejemplo que se pone para que entendamos que la chispa que viene de Dios tiene el poder de Dios, como la chispa que viene del fuego tiene todo el poder del fuego, porque la chispa la ponemos y le damos el combustible necesario y allí se va a crear una hoguera. Porque pensad que hay que ponerle combustible. Si no se le pone combustible a la chispa, no. ¿Y sabéis cuál es el combustible que hemos de poner dentro de nuestro estado de conciencia?
el combustible que va a encender la chispa cada vez con una mayor flama, el combustible son nuestras experiencias. Este es el combustible, nuestras propias experiencias. Si las experiencias son malas, estamos apagando el fuego, porque es... Bueno, yo pongo ejemplos materiales. Es materia mojada, y la materia mojada no quema. Hay que ponerle materia seca, leña, hay que ponerle leña al fuego para que la hoguera crezca, pero cosas que puedan ser quemadas y no cosas que apaguen el fuego. Bueno, no lo pueden apagar porque el fuego es eterno, pero pueden retrasar la hoguera. Yo pongo ejemplos que yo me invento, no es que, porque me parecen que ayudan a entenderlo. Libres del egocentrismo, disfrutaremos de la auténtica libertad. Esta nueva libertad que nos proporcionará un conocimiento que excluirá para siempre cualquiera incertidumbre. En cambio, viviremos la libertad como una conexión interna con lo divino. Una libertad en conexión interna con lo divino debe ser una aventura fabulosa. Hay modos para superar el ego inferior y alcanzar la conciencia superior. Intentemos conocer cuándo es el ego la influencia dominante en nuestra vida, preguntándonos, ¿estoy escuchando a mi falso ego o a mi yo espiritual? Esto podemos hacerlo. Y tenemos la capacidad de discernir si estamos escuchando a nuestro falso ego o estamos escuchando al yo divino espiritual. Porque el yo divino espiritual nos dirá cosas que no le gustan al ego inferior. Y si nosotros estamos entre medio de los dos, sabremos discernir lo que está bien y lo que no está bien. Tenemos esta capacidad. Sabemos lo que es justo y sabemos lo que es injusto. Entonces, con esta variante podemos saber cuándo estamos escuchando al yo superior o cuándo estamos escuchando al yo inferior. Quizás deberíamos observar con cuánta frecuencia usamos el pronombre yo a nivel personal. Con cuánta frecuencia nosotros utilizamos esta palabra yo. Y ahora recuerdo un ejemplo que ponía hace muchos años, se me había olvidado por completo. Vamos a ver. Alguien viene, entra en vuestra casa y os dice, lo venimos a detener porque usted ha hecho un robo. ¿Cuál será vuestra reacción? ¿Yo? ¿Yo he hecho un robo? No me diréis, yo he hecho un robo. ¿Yo he hecho un robo? ¿Yo he hecho un robo? ¿Cuántos han dicho, no, me estás mintiendo? ¿Yo estoy mintiendo? Imposible. Porque ahí está el yo. Este es el yo que viene de dentro. Y cuando el yo que viene de dentro, pues es insultado en este sentido, yo, entonces el hombre enseguida, el hombre o la mujer, se coloca la mano en el pecho. Ahí nos damos cuenta dónde está el yo. No lo pongo en la oreja, ni en la boca. Lo pongo en el yo. Hemos dicho que aquí está la cueva etérica del corazón, donde mora el alma, ¿no? ¿Dónde puede estar el yo? En la parte central. Hay modos para superar el ego inferior, ya lo hemos dicho. Quizás deberíamos observar con cuánta frecuencia usamos el pronombre yo
a nivel personal. El egocentrismo es hijo del ego y este ego es hijo de la mente, el cual nos impide alcanzar la gozosa libertad interna que caracteriza precisamente la búsqueda espiritual. También debemos considerar el ego personal como una entidad que nos acompaña y que a la vez tiene un propósito. Esta entidad que nos acompaña y que siempre nos ha acompañado, tiene un propósito. Este compañero invisible está siempre a nuestro lado, en lo bueno y en lo malo. Trata de convencernos que estamos separados de Dios, de nuestra superioridad respecto a los otros y también de que somos especiales. Cuanto más nos dejemos llevar por este yo inferior, más nos apartamos de nuestra senda espiritual. Y terminamos, que ya es hora. Cuando uno es el primero, esto es muy bonito, cuando uno es el primero de ofrecer, de dar cariño, sabrá cómo es ser querido a través de sus propios actos desinteresados. Qué hermoso esta frase. Tratad de no airear vuestras acciones filantrópicas, ni siquiera cuando vuestro ego pequeño os empuje a poner de manifiesto vuestras actividades. Tengamos presente todos los días que el más alto de los cultos que podemos ofrecer al ser interno es servir a la humanidad. Pues mediante este acto nuestro yo espiritual se sentirá totalmente realizado, sirviendo, como decíamos ayer, a los demás. No necesitamos convencer a nadie. Tampoco necesitamos convencernos a nosotros mismos de que somos una criatura divina. No es necesario que nos convenzamos. Sabemos que somos una criatura divina y damos fe de ello con nuestros actos. Así que el despertar interior a la alegría y al éxtasis serán recompensa suficiente para nosotros. La verdad es que cuando sintamos que hemos alcanzado el yo superior, los conflictos habrán desaparecido para siempre. Termino. Conscientemente despertaremos a nuestra misión divina, conoceremos a Dios, tal vez por primera vez, desde que abandonamos la nada y llegamos aquí y ahora.